tal, para que costara la edición en pocos años. Entonces, no. ¿A qué precio está en Iberlibro? 20, 15, varias ediciones. Barato. O sea, que quiere decir que tiene poca demanda. Sí, bueno, ya lo saben, los libros de esta... O que a lo mejor el Instituto de Estudios Políticos, cuando vino primero Fernando Prieto y luego cuando vinieron los sucesores, iban liquidando todo lo que había de la época anterior. Lo iba, no sé si había una norma legal que decía que tenía que pasar de cuántos años, y entonces los iban dando metiendo por ahí. Y a lo mejor por eso han circulado, vamos, hay muchos por ahí de viejo. Ese libro, y en aquel tiempo, no sé lo que valdría, pero gordo, costaría un dinero. Costaría, pero el dinero y los libros no se venden. Como he llegado tarde, pero este libro merece la pena. Sí. Sí. Bueno, en mi punto de vista, sí. Y Sí. don Dalmacio parece que también está... Sí, lo que pasa es que queda para muchas cosas un poco fuera de lugar, un poco fuera de pero muy bueno. Para estas cuestiones. ¿Qué libro? De Gómez Arbolella, Teoría de la Estructura y el Pensamiento Social, me parece que era el libro. Historia del Estado... Teoría de la Estado y la el Sociedad. título, no me acuerdo, ¿no? De la sociedad y el Estado. De la sociedad y del Estado. Y del Estado. ¿Historia o teoría, dicho esto? Teoría de la sociedad y del Estado. El Estado. Sobre todo por esos tres estudios, tiene tres estudios específicos sobre la evolución del derecho común y de los tres códigos de derecho común europeos, el austríaco, el francés y el prusiano. Y no, me parece que son tres estudios Que no se conocían entonces, porque entonces el derecho inglés prácticamente no lo conocía. Se hablaba del common law, pero casi nadie lo conocía. ¿Perdón? El common law, del derecho inglés, se mencionaba, pero no lo conocía casi nadie. Entonces esto ha venido después. Y todavía hoy, en realidad, es poco conocido, pero es más conocido porque mucha gente que iba a Norteamérica, Inglaterra, todo eso desde entonces. Entonces la orientación era la europea. La orientación es más bien la otra. Bueno, empezamos con el giro teológico político porque habíamos quedado, no sé, quedaba algo, pero vamos a pasar ya de aquello, porque si no... Bueno, ateológico, ya saben lo que significa, que es en realidad la idea de adivino. O sea, ateos es Dios, y Theos es lo divino, Theos es Dios, entonces A es sin lo divino. Yo no sé si es exagerado poner ateológico, porque eso implica con la Revolución Francesa, porque eso implicaría más bien nihilismo. Si no hay ni divino, ni tampoco lo divino, ni lo sagrado, significa, es un poco fuerte, pero creo que no está un poco disparatado, porque la Revolución Francesa lo que hace es romper con la concepción del orden natural, sea la que sea, en este caso por creación además. Y es cuando emerge la inmanencia. Todo poder descansa en la inmanencia, que es lo que viene de atrás, desde Maquiavelo, que Maquiavelo su doctrina no se basa en el principio de inmanencia, sino reconoce el hecho de que el poder se descansa en sí mismo. Es completamente distinto. El que ya, en cierta manera, lo reconoce es Hobbes, porque a partir de Hobbes la política se convierte en gratología y en ciencia. Porque antes, si se hablaba de ciencia, era política en el sentido de la epistemología griega, que no es una ciencia como las modernas. El Hobbes, que quiere hacer una ciencia de la política, ya eso es gratología. Bueno, la revolución atacó al pueblo de Dios, por ahí como el cuerpo místico de Cristo, porque todo lo que se consideraba, aunque eso dijera así siempre, sino el pueblo, se considera el pueblo de Dios en cuanto que era cristiano. El pueblo cristiano como no es ya el cuerpo místico de Cristo, porque lo separa de la Iglesia, etc., y la intención es destruirlo. Introdujo así un cambio de la mentalidad dirigida hacia el colectivismo, porque el cristianismo es personalista. Si no se quiere decir individualista, personalista. Hay una tesis, de una de las partes de la diatriba era así, el verdadero y el falso individualismo, sobre que Hayek habla del verdadero y el falso individualismo. Y el falso individualismo pues es el individuo
el individuo que nace del estado de naturaleza de Hobbes, que es antisocial, o por lo menos no es social, mientras que el individualismo cristiano es social, es el prójimo y todo eso, pero es el individuo, el que se salva es el individuo a fin de cuentas. Lo que pasa es que luego es comunitario y forma parte del cuerpo místico de Cristo. Esto lo ataca radicalmente. Es el que realiza, en la Revolución Francesa es la que realiza la idea de que tiene que ver con todo eso, que hablaba hace un momento. El que realiza verdaderamente la idea de la sociedad de que hablaba Hobbes, que era una sociedad de individuos. Ahora el pueblo queda deshecho al romper todos los lazos comunitarios, salvo la familia, que la conserva prácticamente, ayuntamientos, corporaciones municipales, todo queda sometido al poder central, o por lo menos en la idea queda sometido, y introduce la idea de la sociedad como el conjunto de individuos, que es el individualismo que probablemente prevalece hoy, y que al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, apunta al colectivismo, porque ese individuo es una masa de gentes iguales todas, ¿no? El individuo personalista, el individualismo personalista, que tiene cada uno su propia razón de ser, en cambio su propia autonomía, en cambio ahí son todos iguales. Se va hacia las masas, que la masa comienza, y no es nada de casualidad que empieza a utilizar este concepto Saint-Simon, comienza en la revolución la idea de masa con el reclutamiento forzoso, las masas y la nueva táctica guerrera. Es una táctica de masas, lanzar masas contra masas o contra los que vengan. Eso es una de las grandes innovaciones de la Revolución Francesa, no de Napoleón, exactamente, sino de la Revolución. Napoleón está metido en ello, pero no es el que... Es de ello donde nace en realidad el concepto de masas, individuos todos iguales, que funcionan al unísono en un ejército, cuando es un ejército, obedeciendo la misma idea, etc. Del Estado-Nación se esperó la seguridad que daba antes la fe. Para el pueblo, esto es verdad, la religión, como siempre, es la que da seguridad, en principio. La religión viva, la fe viva, da una seguridad que es ajena a esta seguridad que da el Estado, que es una seguridad baja de la coacción. Sin embargo, esto comienza realmente con el protestantismo. Todo esto es protestante, porque el protestantismo comienza en el siglo. No es ninguna casualidad que las compañías de seguros tienen que ver quizá los viajes, tienen que ver todo eso, pero las compañías de seguros, y empezó la manía del seguro con el protestantismo, la seguridad en esta vida. De hecho, empezó el negocio de los seguros en Inglaterra y sobre todo en Holanda, calvinista. Eso lo explica muy bien Miller Armagh, un poco de pasada, pero explica muy bien, como todo Miller Armagh. Y aparece el inmanentismo, aparece en primer lugar el poder que descansa por sí solo, la misma soberanía de la nación, al trasladar la soberanía, porque lo que hace la revolución es trasladar la soberanía divina, del derecho divino de los reyes, al pueblo. En el fondo lo que hace el uso y lo que hace la revolución, el pueblo. Cuando hoy se habla de la soberanía popular, detrás tiene todavía ese rascoldo del derecho divino de los reyes, que es lo que hace que la opinión sea infalible, la opinión de la mayoría sea infalible. Lo que da un giro a la opinión que lo pone al nivel de la verdad. El colectivismo es el contramedio del cuerpo místico, claro, implica una reorganización de acuerdo ahora con el orden artificial del Estado. El Estado es un artificio. Y eso entonces también ahí, cuando la observación de Cassirer, cuando empieza a profetizarse y empiezan a calar esas ideas de la filosofía de la historia que profetizan el futuro, en torno a la revolución. Cuando Dorset lo cita ahí, por ejemplo, y apareció el utopismo, claro.
que el utopismo antes de la revolución es casi inexistente. He leído por ahí algunos libros sobre utopistas modernos, españoles, pero el utopismo aparece ahí, porque hay el antecedente de Tomás Moro que se ha utilizado mucho, sobre todo por la izquierda, y no tiene nada que ver, es una crítica de la realidad existente, una crítica política, sobre todo de Inglaterra. No pretende que haya tal lugar utópico, ni que la cosa vaya hacia un mundo imaginario, ni nada por el estilo. Esa es cuando aparece el utopismo con la Revolución Francesa, de la que todavía vivimos, absolutamente. No sé si han visto el otro día que ya lo había dicho la señora esta que hizo la ley del matrimonio homosexual en Francia, Taubira, que se trataba de un cambio de civilización. Pues el ministro de Educación ha dicho hace pocos días, yo lo he leído ayer o anteayer, lo han leído de la revista francesa, que hay que acabar con el catolicismo, que es la religión de Francia, y sustituirla por una religión republicana, en la Revolución Francesa. Religión civil, republicana, no es la del ser supremo de Robespierre, pero es una revolución. Y eso es lo que está en marcha hoy en Europa, en esta especie de revolución que parece que vuelve a encabezar Francia en ese sentido. Bueno, pero sabes que han retirado la ley, el proyecto de ley antifamilia. Bueno, eso lo han retirado por la oposición que ha habido, pero eso probablemente es una medida táctica. Eso yo no sé, pero después de retirarlo, si lo he leído yo, que ha sido, usted lo ha leído también, por lo que veo, Sí, hace 2 días todo. A mí me lo pasó Alex Medina. Ah, que me lo pasó usted, sí, es verdad. Il faut tuer le catolicisme. Sí, Una pero, cosa increíble. De ahí el señor Gobierno lo creo. pero, y la iglesia callada, por ahora, por lo menos. Bueno, han hecho mucha movilización, ¿eh? Hay mucha movilización, pero la iglesia, la iglesia docente callada. Por lo menos hasta ahora. Que no lo conozco mucho, A lo mejor lo están pensando, porque parece que es cierto eso. Que lo ha dicho tan claramente como eso, porque, por lo que ha mandado Alex. Sí, sí, sí. Y eso era para que... El ministro de Educación. Es que no sé a quién se lo he mandado, no me acuerdo. Bueno, también el vídeo era un poco... Que venía en francés. Un poco ¿no? tendenciosillo, que salían ahí... La estrella de David y el masónico y no sé qué, pues no sé si te pega mi copia, no me acuerdo ya. Armando y además por lo menos lo mandó. Pero lo reenvío, lo reenvío. Yo no lo he visto. Bueno, el actual ministro de Educación, ¿eh? Y hay que hacer una religión republicana, espiritual, por espiritual, así, ¿eh? El catolicismo es el enemigo, tal, hay que matarlo, así, ¿eh? A mí el texto me pareció un poco fuerte. Que yo, No, yo lo mandaba por el vídeo sobre todo, ¿eh? ya supongo que es verdad, pero Habría que verla. Habría que contrastarla. Bueno, es que es una intervención de él. pero da Se fecha. Se le ve hablando. Sí, 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 de él. Que la Revolución Francesa sigue completamente viva. Aunque parece que lo que está haciendo ahora es el nacionalsocialismo, que viene de ahí también. Y además un nacionalsocialismo curioso porque es antibiologicista. Que es lo que está pasando. Según dice, por lo de Ucrania nadie entiende lo que pasa. Es decir, que en Ucrania son movimientos neonazis en gran parte lo que hay. Te va a haber un revoltijo ahí tremendo. Que nadie se entera, pero uno que he visto hoy también en una revista francesa. Y en Jung Freiheit me parece que viene también algo por el estilo. Que viene a decir que, me parece que es Jung Freiheit, que realmente nadie sabe lo que pasa ahí. Que parece que por una parte son nazis, que por otra parte son antinazis, son antirusos, que no se sabe lo que está pasando ahí. Pero creo que en el caso de Ucrania es porque hay dos, no sé, es un país muy dividido entre una población rusa y una población no rusa, parece ser, que depende de las regiones. Pero es que es un poco ininteligible, puede ser simplemente contra el gobierno y entonces aparezca todo eso. Porque el gobierno debe ser de cuidado, de corrupción, el nuestro se debe quedar chico. Técnicamente dicen que es porque quieren limitar el poder del jefe del Estado, que haya digamos, tenga más poder la Cámara Legislativa. Sí, pero en su origen, Y luego porque el presidente
del Estado, lo que hizo fue derogar una ley, digamos, que quería unirse con la Unión Europea. Porque a su vez yo creo que quería con los rusos Más tener bien, un entente. es que eso puede ser lo que Ahí esté está debajo. como un poco entre dos aguas Ucrania. Es que eso es lo que está debajo, porque no hay que olvidar que Ucrania es, por decirlo así, como dicen patria rusa. los asturianos, España es Asturias y lo demás tierra conquistada. Porque Rusia nace en Kiev, es la primera Rusia, en la historia de Rusia es la primera, nadie lo ha discutido nunca. Y que se haya separado, porque es verdad que hay más católicos no ortodoxos que no latinos, que a mí eso me parece un poco... Yo no lo entiendo, digo lo que hay. Que he visto una cosa que aparece mucho elemento nazi por allí. Yo no sé. Alguien que dice Sí, también es cierto, es que hay mucha contradicción. Y que tiene que porque no son de unos ni de otros, o sea, no quieren ni Unión Europea ni pertenecer el nacionalismo, entonces. es nacionalismo tipo Amanecer Dorado, aquí el Grecia. movimiento Y entonces social son más- republicano. Más bien nazis, entonces. Porque Es por que mí- nazis tampoco, es Ya, bueno, les llaman así. nacionalismo Radical. Sí, algo así. Sí, sí. Como el catalán, vamos. Sí, pero con esvásticas. Con Ya. Un poco más agresivo. cruces gamadas. Bueno, el catalán, la esvástica Agresivo de otra manera. podría sacarlo. De hecho, Lo que pasa- ahora hubo una manifestación en Roma de todos estos movimientos y fue por la cuestión de Ucrania.